Bueno, muy buenas noches. Reiniciamos los jueves médicos gracias a la gerencia del doctor Juan Carlos Martínez, que nos da su apoyo libérrimo para esta actividad de educación continuada desde el Hospital Mario Correa Rengifo, Hospital Público Nivel 2. Hoy un tema supremamente interesante, de mucha actualidad, gran problema en nuestra sociedad moderna, el consumo de algunas sustancias que han llamado recreativas, que producen una gran adicción, y nadie más, y creo que el más experto en esos temas, el doctor Camilo Torres, farmacólogo, docente universitario, profesor de muchas cohortes de médicos ya formados, con una gran experiencia, nos va a compartir aspectos básicos de la farmacología de estas sustancias recreativas callejeras para ponernos al día en un tema que tarde que temprano los médicos tenemos que enfrentar. Doctor Camilo Torres, bienvenido y muchas gracias por habernos permitido esta invitación. Conocemos de su agenda tan compleja, tan complicada, y ha sacado ese tiempito para compartir con nosotros, desde su experiencia, de su formación de farmacología, algunos elementos básicos que tenemos que tener en cuenta para el manejo y seguimiento de este consumo que está, creo, desbordado en la sociedad, con una limitación enorme del Estado para poderlo controlar. Doctor Camilo Torres, muchas gracias y bienvenido a este auditorio suyo. Muchas gracias al doctor Rosauro Quiñones por su invitación. Quiero empezar dándole después un saludo a todos ustedes, los que han sido alumnos míos y los que no han sido. Y quiero comentar tres cositas. Y la primera es que este jueves médico lo íbamos a hacer el jueves pasado, pero se me presentó un inconveniente y no pude hacerlo. Yo usualmente soy muy cumplido en esas cosas, y desde el jueves pasado no puedo dormir de la vergüenza con el doctor Quiñones de haberle quedado mal este jueves. Realmente me sentí muy mal tener que decirle que no voy a venir. Y la segunda, ya un poquito histórico que quiero comentarles, es que yo terminé medicina en el año 1976. De pronto ya ustedes sabían, ya me han hecho la cuenta. E inmediatamente yo empecé a estudiar farmacología, inmediatamente al otro día. Pero al mismo tiempo me dieron la oportunidad de trabajar 2 horitas en este hospital. Yo trabajaba en este hospital de 7 a 9 de la mañana. Teníamos la consulta externa allí. Eso eran 5 o 6 consultorios que habían allí, y al final estaba la urgencia. Eso fue por ahí como hasta el año 80, 81 que yo trabajé aquí. En esa época nosotros decíamos que este hospital, con todo el respeto, quedaba en la mierda. Desde esa época yo no venía aquí. Y no ha cambiado, sigue estando bien legítimo. Yo desde esa época no venía aquí y estoy aterrado de toda la civilización que hay de la quinta hacia acá. Es que en esa época, de donde está ese rompoy, hacia acá no llegaba nada. Prácticamente la calle terminaba en el ancianato. Ahí prácticamente terminaba la calle, era una calle de una sola vía, terminaba ahí la calle, y aquí para acá era terreno destapado, muy difícil de llegar. De modo que es un buen cambio que hay. Lo mismo el hospital ha cambiado bastante, aunque esto sigue siendo la calle de espera, y esa virgen creo que estaba ahí también. Creo que esa virgen estaba ahí. O de pronto estaba aquí en el centro, pero esa virgen la recuerdo porque en muchas ocasiones yo tuve que rezar a esa virgen. Hacía algunos turnos yo también aquí a veces. Bueno, la tercera cosita que quería comentarles, ya me olvidó. La tercera cosita que quería comentarles es que desde hace un buen rato estoy publicando todas mis clases en una página web, que de pronto ya algunos de ustedes conocen. Entonces, mañana va a salir allí lo que yo voy a decir aquí. No lo puedo poner toda en una sola presentación porque son muchas diapositivas. Entonces van a salir mañana, viernes, sábado, domingo, como hasta el lunes. Van a salir, entonces mi página es esta. Ustedes entran a esa página y a las 7 de la mañana, todos los días, llevo más de 2 años, y todos los días a las 7 de la mañana estoy poniendo las diapositivas de mis clases. De los que quieran repasar algún tema, allí lo pueden encontrar. Lo mismo que le estaba diciendo aquí el compañero,
que el libro de farmacología mío se puede bajar sin pagar, sin costo, de la página web mía. Ustedes entran a la página web y ahí lo pueden bajar sin costo. La página web es 14 con S, 14 con S, ahí, 14 con S, un guión en la mitad, no abajo, sino en la mitad, scs.com. Entonces ustedes entran en esa página web y inmediatamente se abre la página, ahí aparecen los libros, ustedes lo tocan y se puede descargar sin pagar, que no es lo mismo que gratis, ¿no? Porque no hay nada gratis en la vida, pero esto es sin pagar. ¿Cuál es la diferencia? No sé. Muy bien, bueno, entonces el tema que vamos a manejar esta noche acerca de, como dice aquí, sustancias adictivas de uso callejero. Voy a hacer una visión farmacológica. En eso todos los días hay algo nuevo, porque los que consumen estas cosas, pero sobre todo los que venden, todos los días están inventando cosas. Entonces, si nosotros fuéramos a hablar de ese tema, tendríamos que empezar con estos dos. Entonces serían los dos para empezar, porque esas son las sustancias adictivas de mayor uso en nuestro medio. Pero pues obviamente que no voy a hablar de esas, porque en esas ustedes son expertos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los opioides. Los opioides son una epidemia de salud pública en Estados Unidos y nosotros tenemos graves problemas de eso. Graves problemas de consumo de opioides tenemos. Vamos a hablar de benzodiazepinas y las que son similares a las benzodiazepinas. Estos dos los escogí para empezar con ellos porque son sustancias que tienen antídoto. Entonces allí tenemos que manejar específicamente el antídoto. Las demás no tienen antídoto. Entonces con las demás sustancias lo que hay que hacer es un manejo del problema que tenga el paciente. Seguimos con cocaína, similares, donde están también las anfetaminas deberían estar aquí. Hablamos un poco de cannabis y terminamos con otras cosas que hay acá. Vamos a ver, descansamos a ver todo eso porque vamos a ser muy cumplidos en el tiempo. Esto es un enfoque farmacológico, porque tiene, obviamente, el manejo de todo esto tiene su enfoque psicológico, su enfoque social. Yo quiero empezar diciendo por qué nos volvemos adictos, de una manera muy simple. Nosotros tomamos estimulantes del sistema nervioso central, como su nombre lo dice, para estimularnos. Y eso debe ser bueno, estimularse debe ser bueno. Pero lo curioso es que muchas de estas sustancias adictivas son depresores del sistema nervioso central, empezando por el alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Y esos también los tomamos. Entonces ahí uno entra en una contradicción. Si tú hablas con cualquier persona del común y le dices que el alcohol es un depresor del sistema nervioso, te va a decir, ¿cómo así? Yo me pongo más contento cuando tomo. ¿No es cierto? Pero las razones son muy distintas en nuestro medio. En general, todos esos fármacos, acá tendríamos cocaína, anfetamina, acá tendríamos opioides, tendríamos benzodiazepinas, pero en general esos fármacos lo que son es psicoactivos. Y lo que nos llevan es a tener una percepción de estar bien. Esa es la sensación. Sea que nosotros hablemos de estimulantes o hablemos de depresores, la percepción es estar bien. Entonces uno me toma una caneca de aguardiente y así esté lento y esté medio borracho y toda esa vaina, uno se siente bien. Es bacano, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso hace que la gente se vuelva adicta. Porque todos quisiéramos estar bien. Todos quisiéramos estar bien. ¿Qué significa eso estar bien? Uno no se preocupa por nada. Uno borracho no se preocupa por nada. Que se acabó la plata, vamos a ver en los días. Que no vamos a tener que irnos, nos vamos a pie. ¿Ves? Entonces uno no se preocupa por nada. Y eso es lo que hacen todas estas drogas. Nosotros, a uno le dice, bueno, pues ¿cómo es posible que uno consuma una droga que al final lo lleva a dormir? Pero en ese transcurso hasta dormir, tú te sientes bien, te sientes chévere. Bueno, vean. Entonces, como ustedes saben, las adicciones no son únicamente farmacológicas, y de pronto son más graves estas. Estas de pronto son más graves. Yo ya estoy cercano de una adicción al peso, ¿no? Yo me muevo bastante peso. Mire este, por ejemplo, ni el gato se escapa. Ni el
estamos entrando. Bueno, entonces arranquemos con los opioides. Listo, nos fuimos. Los opioides son unos analgésicos centrales, que los podemos llamar opioides cuando son naturales y sintéticos. No los podemos llamar opiáceos cuando son derivados del opio. También es muy conocido que le digamos narcótico, porque causa sueño. Viene de la amapola, del opio, y se conoce desde hace por lo menos 5.000 años antes de Cristo. Una cosa, 5.000 años antes de Cristo. Apenas llevamos 2018 después. Apenas llevamos 2018 y eso es 5.000 años antes de Cristo. La gente, podríamos decir, toda la vida ha utilizado opio. De ese opio comenzaron a sacar sustancias. Y la primera sustancia que sacaron fue la morfina. Y la sacaron en 1806, 1805 dicen algunos, 1806. El hecho es que la morfina es considerada el primer fármaco en la historia de la humanidad. Porque antes de eso consumían el opio solito. Entonces, la morfina es considerada. Después, más tarde, sacaron codeína. Que la codeína es un opioide que tiene más énfasis en tos. La codeína es un antitusivo muy potente. Es tan potente que no se debe usar, porque le quita el reflejo de la tos. Y el reflejo de la tos pues, es una necesidad de respuesta. Y después sacaron la papaverina, que la papaverina es un antiespasmódico, de pronto ustedes han tenido la oportunidad de conocer, que los que les gusta mucho es a los pediatras. Los pediatras a veces recetan goticas de papaverina para los bebés, para los niños. Bueno, está la matica, aquí hay una foto más bonita todavía. Entonces, esto es lo que sacan. La matica la exprime, sacan esto y ahí sacan todo eso derivado. El mecanismo de acción de los opioides es uno de los mecanismos farmacológicos más divinos que hay. Son los que le dan muestra a lo que es un mecanismo farmacológico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso un receptor que se denominó receptor opioide. Ese receptor se denominó opioide porque ahí actuaba la morfina. Se encontró que la morfina actuaba en ese sitio y entonces le pusieron a eso receptor opioide. Como encontraron ese receptor para la morfina, alguien dijo, debe ser que hay una sustancia interna, una sustancia endógena que usa ese receptor. Busquemos. Y entonces ahí fue donde encontraron primero las endorfinas, que técnicamente endorfina quiere decir morfina endógena. Eso quiere decir endorfina. Eso lo encontraron en California. Y una persona, más o menos al mismo tiempo, en Texas, encontró una sustancia que también se metía allí, pero distinta, y la llamó encefalinas. Y después encontraron endorfinas, y hoy en día hay por lo menos unas 20 o 30. Lo que sabemos es que estas endorfinas, encefalinas, dinorfinas, a veces utilizamos endorfinas como genérico, nos dan una enorme sensación de bienestar. Lo que sabemos es que en nuestro organismo esas endorfinas son las responsables de que nosotros nos sintamos bien. Y lo que se ha demostrado, lo que ya tiene suficiente evidencia, es que nosotros podemos aumentar endorfinas haciendo cosas que nos gustan. Entonces, los que les gusta la poesía, aumentan endorfinas haciendo poesía. Los que les gusta la música, aumentan endorfinas haciendo música. Los que les gusta el fútbol, aumentan endorfinas. Que lo que más aumenta las endorfinas, eso no saben qué es, ¿no es cierto? Lo que más aumenta las endorfinas, eso es lo que más aumenta las endorfinas. Porque nos gusta. Entonces, todo eso que nos gusta, nos aumenta. Entonces, fíjense que ahí ya vamos viendo por qué los opioides generan una adicción tan fuerte. Entonces, a esto hoy en día se les conoce como opioides. Entonces, ¿por qué los opioides generan una adicción tan fuerte? Porque los opioides, la morfina, la heroína, todos ellos vienen a hacer lo mismo. Vienen a meterse a ese receptor y nos generan una enorme sensación de bienestar. Es el caso típico de no nos importa nada. No nos importa nada. Entonces, un tipo que utiliza opioides, a pesar de que puede estar un poquito sedado, ahí no le importa nada.
A él no le importa que está viendo la mamá, que están viendo las hermanas, que está viendo el papá, no le importa nada. Y después, él se siente bien así, él se siente bien así. Bueno, pero el mayor problema que nosotros tenemos con esto es que el organismo, cuando nosotros comenzamos a utilizar opioides, deja de producir la endorfina. Y entonces se acaba. En ese momento tú te volviste adicto a esos opioides y es una adicción casi irreversible. Las personas muy difícilmente se recuperan de esa adicción. Lo más que se consigue es bajar a la mínima dosis. Pero las personas, yo creo que son contados en los dedos de la mano en el mundo, las personas que han podido salir realmente de esa adicción. Por eso es un riesgo muy grande el uso de opioides. Y por eso es el gran temor que hay en el mundo, que en este momento está en Estados Unidos, que tenemos nosotros. El otro día, Séptimo Día, por ejemplo, hizo un programa comentando que en Santander, allí en Santander de Quilichao, por lo menos el 50% de los muchachos estaban utilizando heroína. Cifras completamente dramáticas, pues yo no sé si es la verdad, pero la verdad es que entre nosotros ha aumentado mucho la adicción a esos opioides y es muy grave. Bueno, hay otro puntico aquí a mencionar, hay un puntico aquí a mencionar muy importante y es el nuestro, que es el nuestro. En el mundo, el mayor número de adictos está en las profesiones de la salud, porque lo tenemos a mano. Como lo tenemos a mano, entonces usted tiene dolor de cabeza, entonces usted, como está de turno, se aplica una morfina o se aplica un medicamento parecido a él. Y entonces la gente termina haciéndose adicta muy rápido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros como profesionales de la salud, darle el uso adecuado a ese tipo de sustancias. Más o menos la incidencia es de 1 en 10.000 entre personas de la salud. Bueno, miren, estas son algunas estadísticas de Estados Unidos donde se ve cómo ha aumentado mucho pues, todo lo que tiene que ver con el uso de drogas, y la droga que más ha aumentado allí era el opioides. Y son opioides recetados. Son recetados. De modo que la cosa es grave. Avancemos. Muy bien. Más o menos los conocemos los más potentes, como son la morfina, como es la meperidina, el fentanilo, la gente está usando fentanilo en la calle, la hidrocodona, y el que más se usa de manera popular, que es la que llamamos heroína. Es el que más se usa de manera popular. Bueno. Tenemos el problema, la verdad es que lo tenemos. La usan por vía intravenosa, entonces ustedes saben que eso es otro problema allí, porque es una vía para la transmisión de VIH y hepatitis B. Entonces una de las campañas que se hace, por ejemplo, que hace mucho en Risaralda, es regalar jeringas. Aquí estaban haciendo el otro día, pero yo no sé si continuaron en eso, por lo menos para que sigan adictos, pero sin VIH y sin hepatitis. Los opioides débiles son todos estos. Estos tienen menos riesgo de generar adicción, pero lo tienen. Entonces no es para jugar con ellos tampoco. Tienen menos riesgo, pero tienen el riesgo. De estos quiero destacar la metadona, porque la metadona es la que se usa como tratamiento de adicto. Cuando una persona es adicta y está en tratamiento, se le va disminuyendo la dosis hasta cuando llega el momento que se le pasa metadona. Y la gran mayoría de adictos se quedan en metadona ya por el resto de la vida. Entonces ellos cargan su cajita de metadona y se toman 1 o 2 tableticas al día. Ahí va el gasto. Quiero mencionar estos que son otros derivados opioides, que a veces no conocemos. Por ejemplo, la apomorfina. La apomorfina es un enético muy conocido.
pero por ejemplo también lo usan en tratamiento de Parkinson. Muy extraño, pero lo usan en tratamiento de Parkinson. Y en algún momento se utilizó como competencia de diario, en algún momento. Pero es una droga poco usada. Pero sí tenemos los antitusivos. Ya dije que la codeína poco, pero hay uno que es el dextromethorphan. El dextromethorphan usualmente está en antitusivos que llevan el apellido de que quiere decir dextromethorphan. Los adictos pueden usar esa droga, sin problema. Entre los antiespasmódicos pues está la papaverina que ya dije, y esto está causando temor en Estados Unidos. Difenocilato ya acá no vemos, pero loperamida. La loperamida es un derivado y está causando problemas en Estados Unidos. La gente cuando no puede conseguir el opioide que usa loperamida. Bueno, en la calle además se encuentra que lo llaman vulgarmente así, cocodrilo. Este es uno que se encuentra en la calle. Es algo muy parecido a la heroína. Yo creo que es un precursor de la heroína. Pues los síntomas y signos de la intoxicación son perfectamente identificados. Si los que han visto farmacología conmigo no los recuerdan, se dicen y se van. Son estos tres. Uno, la pupila puntiforme. Es el signo más característico. Si usted encuentra un paciente con señales de estar como intoxicado, drogado, y tiene esa pupila, pero puntiforme, pues, desde la punta de una aguja, sospeche inmediatamente de intoxicación por opioides. Y recuerden que el que más intoxica es el que está iniciándose. Son 4 o 5 amigos que ya son consumidores, se llevan un amigo nuevo y pretenden que el amigo nuevo utilice más o menos lo mismo que ellos usan. Entonces terminan intoxicando al nuevo usuario. Yo el otro día les decía, pongo mucho esa pregunta en los exámenes, de pronto ustedes les ha salido, el que no tiene ninguna función, lo estaban iniciando. Porque el que es adicto tiene funciones por toda parte. Tiene funciones por toda parte. De modo que un tipo tiene funciones en venas de la frente. ¿Verdad que lo que voy a decir? En la dorsal del pene tiene funciones, porque ellos por donde sea buscan la vena. Entonces, ojo yo con eso, que eso les ayuda a saber si el paciente es adicto viejo o adicto nuevo. ¿Por qué es importante eso? Ya vamos a ver. Los demás signos pues ya son relacionados con estos tres. Ahí está, es la famosa triada de intoxicación por opioides, muy famosa, hay que recordar. Bueno, se utilizan antagonistas que son también opioides. El antagonista que nosotros más usamos se denomina naloxona, lo deben haber usado ustedes. Tenemos otros dos que se usan muy poco en procesos por medio de manejo de intoxicaciones, manejo de urgencias. De pronto en anestesiología utilizan naloxona, pero nosotros en urgencias no. Estas sustancias, como son opioides también, entonces son antagonistas farmacológicos, del que vienen y se meten aquí. Ahí se meten. Vienen y se meten aquí y sacan a la morfina. Detalle muy importante, la vida media de la naloxona es de 4 horas. ¿Por qué es un detalle muy importante esto? Porque es muy común que cuando usted le pone la naloxona al paciente, el paciente en muy pocos minutos, 3 o 4 minutos, se despierte. Y se va a despertar diciendo, yo dónde estoy, esto qué es, quién me trajo aquí, que no, déjeme venir, yo me voy, no me veo, ¿cómo dice? Es que fue el pendejo que me trajo aquí, Si usted lo deja ir, se pone el riesgo de que a las 4 horas que pase el efecto de la naloxona, el tipo vuelva a decaer. Entonces hay que tratar de tenerlo por lo menos unas 8, 12 horas en el servicio. Muy bien. Ahí está la naloxona, todo el mundo la conoce, punto 4 miligramos por mililitro. Ahora vemos el uso específico. El síndrome de abstinencia es el otro caso. Entonces, el adicto te va a hacer síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia te
tres cosas. La piel de gallina la considera muy típica, muy típica. Lo único es que en los libros dice usualmente piel de pavo, porque como en Estados Unidos comen es pavo, entonces ponen piel de pavo. Nosotros como comemos gallina, entonces decimos piel de gallina, pero usted va a encontrar piel de pavo. El hecho es que es eso, por ese arrozudo como Amparo Guizaga. Rinorrea, lagrimeo, agitación, puede llegar a haber diarrea, puede haber calambres gastrointestinales fuertes con diarrea muy fuerte. Entonces, este es adicto. Entonces, usted tiene que hacer la identificación o más o menos la identificación, porque entonces vamos a tener en el tratamiento del adicto, pues hay que dar opioides. Dependiendo de qué tanto tiempo lleve, hay que buscar el opioide. Ya en el adicto de base, le podemos dar metadona. Pero usualmente eso es manejo de institutos especializados, ¿no? Caminos, Fundar, esos institutos son especializados en eso. En el tratamiento de intoxicado, entonces nosotros vamos a la zona. Pero hay un punto. En la persona que llega intoxicada puede ser adicta. Si la persona que llega intoxicada es adicta, cuando usted le ponga ganarosona, el tipo se despierta, pero rápidamente va a ser síndrome de abstinencia. Y un adicto en síndrome de abstinencia es un tipo de mucho riesgo. Mata. Eso suena a chiste, pero es un tipo de mucho riesgo. Un servicio de urgencia es un tipo que coge las tijeras, coge el bisturí y te lo pone en el cuello. Entonces, es mejor estar listo para eso. Usted le puede decir, sí, mira, aquí te tengo la pepita. Entonces, usted hay que tener naloxona metadona. Como la metadona a veces es difícil de conseguir entre nosotros, pues entonces de pronto toca darle codeína o darle tramadol o alguna cosa. Pero hay que estar preparado para eso. Entonces, por eso es que es importante saber si este paciente que te está llegando intoxicado es adicto o no. Por eso es importante. Si la historia clínica te lo permite, pues perfecto. Pero usualmente los pacientes vienen y se lo botan en la puerta. Ese es casi siempre el caso de eso. O lo trae la mamá, que como todas nuestras mamás, piensa que su hijo es insano. Usted es un caso con su mamá, ¿no? La mamá tuya llegó entonces. Bueno, aquí tenemos manejo general, guías de la American Heart. Lo normal, ¿no es cierto? Manejar RCP si es necesario y tenemos la naloxona. Ellos aquí, en esta guía lo recomiendan por vía intramuscular, 0.4 miligramos por vía intramuscular. Es una joya de allá. El Ministerio de Salud de Colombia tiene esta guía, que ustedes deben conocer. En esta guía también está el manejo con naloxona. La guía se baja de la página web, ahí está el manejo, y aquí ellos sugieren ir aplicando 0.04 miligramos cada minuto hasta completar 2 miligramos. Ya estamos hablando de 5 ampollas. Y según la respuesta, puede ser necesario aplicar otros 2 que dura cada 5 minutos hasta llegar a 10. Entonces, eso puede que tener en cuenta. También se puede poner una infusión si se considera que su paciente tiene un intoxicado. Están las dosis para los niños también. Mañana salen en la página web, pero más importante es que ustedes deben tener estas guías en sus tabletas. Muy bien. La naloxona puede ser un producto extraordinariamente bueno y muy barato. $10 la moneda. Ahora vamos con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son unos fármacos que potencializan a GABA. GABA es el neurotransmisor que deprime el sistema nervioso. Entonces, la benzodiazepina es un depresor fuerte del sistema nervioso. Farmacológicamente las usamos como ansiolíticas, como hipnóticas, como anticonvulsivas y como miorelajantes. Esos son los 4 usos más comunes. La más conocida de todas puede ser el diazepam, el flunitrazepam o el clonazepam. Conocidas hablando de adictos, ¿no? Nosotros en la práctica médica posiblemente usamos otras. Activan, utilizamos muchos ANAS, por ejemplo.
pero en la calle las que más se usan son estas. Es muy común que las llamen Roche, porque Roche es uno de los mayores fabricantes de benzodiazepina. Y entonces cuando usted coge un clonazepam, por ejemplo, marca Rivotril, o un Roinol, o un Valium, la tabletita tiene el sello de Roche. Un hexágono que es el escudo de Roche, y en el centro tiene. Entonces los adictos lo llaman Roche, lo conocen como Roche, es muy conocido. Muy bien, esta es la fórmula de clonazepam, lo puse para tener en cuenta el parecido con la fórmula de diazepam y para que no se vayan a confundir con un choripán. No todo lo que termina en PA, pues bueno, con estos medicamentos hay una situación adicional, y es que es el que más se están usando para dormirlo a uno y robarlo. Ya hoy en día la escopolamina casi no la usa. No digo que no la use, pero casi no la usa. Lo que más están usando hoy en día es benzodiazepinas. Entonces disuelven la benzodiazepina en lo que la persona está tomando y con eso lo ataca. Mecanismo de acción de las benzodiazepinas, muy rápido. Aquí viene el impulso nervioso, llega donde está GABA, saca a GABA para que se vaya a neurotransmitir el impulso, y el impulso va a seguir. Y listo. ¿Qué hace GABA? ¿Qué hace la benzodiazepina? Perdón. Las benzodiazepinas, si están pintadas aquí, le hacen una cuña a GABA. La bolita es un GABA. Le hacen una cuña a GABA para que GABA se quede más firme ahí. Y entonces eso refuerza el receptor y hace a GABA más potente. Entonces por eso decimos que las benzodiazepinas son un potencializador de GABA. Un potencializador de GABA. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta con el antídoto, porque el antídoto va contra la benzodiazepina, no contra GABA. Y eso es interesante, porque cuando nosotros quitamos a GABA en una persona, la persona convulsiona. Entonces quitar a GABA es riesgoso. Bueno, esta es una tablita que hice el otro día, donde está una cantidad de benzodiazepinas que existen. Es más juicioso en esta porque es de gato, Entonces, el antagonista de las benzodiazepinas es el flumazenil. Es muy importante tener en cuenta también la vida media. Las que se usan tanto para drogadictos como para robar son las que tienen una vida media más larga. La sobredosis que nos va a dar sueño. Bien, si ustedes miran todo lo que vemos aquí en la sobredosis de benzodiazepina, ustedes van a ver que eso es una cosa muy parecida aquí. ¿A esta cosa? El alcohol también potencializa GABA. Aunque pues, en este momentico hay algunos estudios que muestran que lo que hace es disminuir el ácido glutámico. Pero digamos que anda por ahí mismo, por el lado de GABA. Entonces, fíjate que esto es lo mismo. Un buen borracho ya se llega dormido, le cuesta trabajo caminar, moverse, obviamente no puede articular, no puede manejar el automóvil, se confunde, no tiene capacidad muscular. Uno al otro día le cuentan todas las cosas que uno no ha hecho y dicen que uno las ha hecho, ¿no? Uy, que voy a tocarte las nalgas a la jefe, y uno, ¿verdad yo hice eso? ¿Verdad yo hice eso? Uno no ha hecho nada, se pierde la memoria. Vértigo, ya acá, estas cosas no nos ocurren a nosotros porque el alcohol nos duerme antes de que lleguemos allá. Si yo me pongo una sonda y me paso alcohol por ahí, voy a llegar a estupor y voy a llegar a coma. Muy bien, ahí tenemos el flumazenil, producto muy conocido. Entonces, importante, es un antagonismo farmacológico de la benzodiazepina, no de GABA. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si eso fue un antagonista de GABA y usted se lo da a una persona que no está intoxicado por benzodiazepina o cosas parecidas, se va a convulsionar.
se va a convulsionar. Entonces eso te da un nivel de confianza. Entonces, si vos sospechás que el tipo está intoxicado por GABA, por benzodiazepinas, vos le podés dar el antídoto. Si no estaba intoxicado por benzodiazepinas, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Porque no quita GABA. Si quitara GABA, el tipo se ponía a convulsionar y muy fuerte, muy fuerte. Por eso aparece esto. Cuando el tipo está intoxicado por antidepresivos tricíclicos, sí te puede convulsionar, por esa razón. Y si te convulsiona, pues tienes que volver a darle benzodiazepina, porque la benzodiazepina pues, es el mejor anticonvulsivo en ese tipo de casos. Bueno, ahí está lo que sería más o menos la dosificación. Y en el muñeco que habíamos hecho antes, entonces ponemos el fumacenil aquí. La benzodiazepina se meten aquí y el fumacenil la quita aquí. Y entonces no se va a potencializar el efecto. El síndrome de abstinencia a la benzodiazepina hay que tener en cuenta también. Las personas van a tener mucha agitación, van a tener temblores, van a tener hiperreflexia y pueden convulsionar. Tratamiento, benzodiazepinas, hay que volverles a dar la benzodiazepina. Bueno, importante esto. Hay otras sustancias GABAérgicas que tienen un comportamiento muy parecido tanto al alcohol como a la benzodiazepina. Por ejemplo, están los barbitúricos. Barbitúricos hoy en día casi no usamos en medicina. De pronto por allá en anestesia, de pronto siguen usando algunos barbitúricos. De pronto los pediatras, de pronto usan fenobarbital en confusiones de niños. Pero en general los adultos casi no. En la calle se usaba mucho, pero ya hoy en día yo creo que no existe tampoco. El que se usaba en la calle era cetobarbital, que tenía una vía media, o sea, por unas 5 o 6 horas, es preciso para eso. Hay una sustancia GABAérgica con ciertas similitudes con los barbitúricos que se usó mucho en nuestro medio, pero que yo creo que hoy tampoco se usa, que es la metacualona. La metacualona. ¿Por qué la menciono? La menciono porque se conoce con todos estos nombres y específicamente se la menciono porque es la de esta película. Esta película la van a haber visto todos ustedes y allí pues los tipos. Entonces es interesante tener. ¿Cómo se llama esa película? El logo de sí. Muy bien. Ahora nos vamos para la cocaína similares anfetamina. Vamos bien ahí. Estas drogas son de otro extremo que habíamos dicho. Lo había puesto arriba en la primera diapositiva. Son estimulantes del sistema nervioso central. Son estimulantes. O sea, cuando yo utilizo estas drogas, yo me voy a despertar. Con las otras yo voy a tender a quedarme dormidito. O por lo menos relajadito, más o menos. Con estas yo me voy a despertar. Que viva la fiesta, esto como me está poniendo de bueno. ¿Por ejemplo? Eso es lo que yo voy a hacer con esta droga. Voy a estar muy contento con esto. Tenemos la cocaína y la mamá de todas estas. La cocaína pues se usa hasta en gotas. Las anfetaminas hacen cosas muy parecidas a la cocaína. Entonces se pueden considerar prácticamente la misma cosa. Tanto así que hay una que se llama la cocaína rosada. Aquí están las diferentes formas de la cocaína. Lo que llaman crack, que es algo muy parecido también a lo que llamamos bazuco, no es lo mismo, pero es muy parecido a lo que llamamos bazuco, que son cocaínas contaminadas, voy a dar un término, una forma de llamarlo. El éxtasis es un problema grave entre nosotros, muy grave. ¿Es una anfetamina? Es una anfetamina. Todos estos son nombres que se usan para la anfetamina en el medio callejero. M y M es muy conocido, porque por los dulcecitos, ¿no? Entonces
confunden a la gente con eso. Esta es otra que están llamando 2-CB, 2-CB, y esa es la que llaman también cocaína rosada. Esa es la que llaman cocaína rosada, que también pues está utilizando mucho porque esto es de los, como les decía al principio, los que venden viven buscando el surtido de la cosa, ¿no? Uy, tengo una nueva. Ellos viven buscando el surtido de la cocaína rosada. Esta es una sinapsis. Aquí viene el neurotransmisor, llevo el mensaje acá, se devuelve y se corta. Es una sinapsis simple, tiene mucho mayores complejidades. Esta sinapsis es muy parecida para la noradrenalina, la serotonina, la dopamina y la histamina, sustancias que llamamos catecolaminas. Entonces, estas son las catecolaminas. Estas sustancias todas son estimulantes del sistema nervioso central. Todas son estimulantes. Son las sustancias que nos tienen despiertos aquí en este momentito. Estas sustancias. ¿Qué hace la cocaína? La cocaína bloquea que estas sustancias se vuelvan a esconder. Entonces, como se bloquea eso, estas sustancias aumentan aquí y actúan más sobre estos receptores. Esta es la cocaína. ¿Qué hace la anfetamina? La anfetamina hace que la que está aquí se salga más rápido. Entonces, el resultado final es el mismo. Utilizando cocaína o utilizando anfetamina, el resultado final es que usted aquí en la sinapsis va a tener más de todos estos neurotransmisores. Entonces la excitación es muy grande. Cuando uno usa estas drogas, la excitación es muy grande. La diferencia es que, y esa es una diferencia desde el punto de vista adictivo muy importante, la diferencia es que nosotros pues normalmente, por ejemplo aquí donde estamos, pues tenemos esos neurotransmisores actuando y siempre los tenemos ahí. Entonces no es como el caso de las endorfinas, que las endorfinas las producimos haciendo música, haciendo poesía. Aquí no, aquí siempre las tenemos. Entonces si yo no tengo cocaína, siempre voy a tener esta. Más poquito, pero la voy a tener. Si yo no tengo anfetamina, siempre voy a tener esta. Más poquito, pero la voy a tener. Por eso decimos los que hablamos más o menos de estas cosas, que una persona no mata por conseguir esta. No mata. Porque la persona tiene ahí. Entonces la persona lo que está diciendo es, ay, qué bacano poderse meter un toquecito de cocaína, hombre, qué bacano. Ay, pero no tengo plata para conseguir. Y entonces hasta puede que te roben una cosa para conseguir, ¿no? Pero no mata. Obviamente, excepción hecha. Aquí matamos por cualquier cosa. Pero en general se supone que un adicto de estos no mata. El de los opioides es muy distinto. Cuando una persona está necesitando opioides, es capaz de matar. Es capaz de matar. Por eso la adicción a los opioides es muy riesgosa. Bueno, muy bien. Los efectos, usted va a sentir muy bien, se va a sentir contento. Ya con la dosis aumentada usted va a tener alucinaciones, se puede llegar a agitar, va a tener aumento del ritmo cardíaco, taquicardia y aumento de la presión arterial. Esa es una de las partes más peligrosas, ¿no? Aumento de la temperatura, muy grande y puede llegar a convulsionar. Es muy frecuente que el paciente, y este es uno de los problemas que uno se puede encontrar en urgencias. Este es un manejo de dolor torácico asociado a cocaína de la American Heart para disminuir obviamente la aspirina normal, tratar de vasodilatar. Pero algo que es muy importante, la razón por la cual muestro esto, es que no se deben dar beta bloqueadores. Es un riesgo muy grande de dar beta bloqueadores. Usted se puede sentir tentado a un beta bloqueador. Y no se pueden dar beta bloqueadores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Después el manejo todo es igual, ¿no es cierto? ASA, estatinas, dietas, todo eso. Voy a devolverme a la sinapsis para mostrarles por qué no se dan. Si esta es una sinapsis simpática, yo tengo receptor alfa aquí, el receptor beta 1 aquí y el receptor beta 2 aquí.
Entonces, el que me está causando el mayor problema aquí es el receptor alfa, porque la noradrenalina allí me está causando vasopresión fuerte y me está causando excitación, me está causando alergia. En el beta me está causando taquicardia y acá pues me está causando broncolilatación y otras cosas. Entonces, si yo doy un bloqueador beta, si yo bloqueo beta, toda esa noradrenalina que yo tengo se viene una serie isquémica a esa persona. De modo que hay que tener mucho cuidado en eso. Simplemente es simple, no se deben dar metabloqueadores cuando las personas tienen dolor torácico asociado a cocaína. Es importante tener en cuenta. Lo demás es manejo convencional, ¿no? ST, sin elevación de ST, con elevación de ST, cateterismo, manejo convencional. Bien, nos vamos para ¿qué? Para el cannabis. Nos vamos para el cannabis. Vamos bien de tiempo. El cannabis, vea, la bacanería. El cannabis, vea. Ya va feliz con su hojita, vea, mire los ojitos que hacen. Listo. Bueno, entonces aquí con el cannabis está pasando algo muy parecido a lo que nos pasó con los opioides. Comenzamos a utilizar marihuana hace años también. Pero recientemente, vamos por unos 20 años, se encontró que también tenemos receptores que reciben la marihuana, que reciben el cannabis. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que tener sustancias que se meten en ese receptor. Es decir, tenemos que tener endocannabinoides. Así como decíamos allá endorfinas, ahora tenemos que tener endocannabinoides. Y la que más se ha reconocido hasta el momento se llama anandamida. Anandamida. No es un neurotransmisor, pero busca ese receptor. Algunos la consideran más una hormona. Y es una sustancia que activamos en situaciones de estrés. No falta mucha investigación todavía alrededor de eso, pero ya la tenemos más o menos identificada. Y tenemos identificados dos receptores, el receptor CB1 y CB2. Veamos el muñeco, ahí está, CB1 y CB2. Y lo que se ha visto es que esos cannabinoides nos ayudan en estos tres aspectos. Nos ayudan a controlar la ingesta de alimentos, el apetito, nos ayudan a controlar el gasto de energía y sentirnos bien. Acá. Bueno, entonces ahora sí vamos a los que consumimos. Entonces a eso lo he llamado aquí fitocannabinoides. Entonces está la marihuana, obviamente, se consume también haxiz. Y realmente la sustancia activa es la tetrahidrocannabinol, THC, es la sustancia activa. Y esta que está de moda, pues, y no estaba de moda, se puso de moda con el bus que volvió en Ecuador, porque ese bus que llevaba esta marihuana creepy, que es mucho más potente. Vean, 2700 años antes de Cristo. Eso es viejo, viejo. Muy de moda esto ahora, ¿no? Ustedes saben que hay muchachos que están preparando pasteles, tortas con marihuana. Entonces vos vas a la fiesta, los que ríen deben que han hecho pasteles de eso. Y la gente va a la fiesta y uno no tiene ni idea que te estás comiendo ahí, y le están dando una torta con marihuana. ¿Quién fue los efectos? Mire, este es un detalle muy interesante, pero lo destaco. O sea, uno podría decir que la marihuana no tiene un riesgo de intoxicación. En parte es por el uso, ¿no es cierto? Porque el que se fume, pues te controla el uso. Porque uno hace otro cigarrillo. No, pues vos vas a tener una... Que eso es lo que no te pasa con la cocaína y con las pepas y toda esa vaina. Tanta gente que me da, ay la nota. Y recuerden que muchas de esas drogas existe el mismo fenómeno del alcohol. ¿Cuál es el mismo fenómeno del alcohol? El mismo fenómeno del alcohol es que todos cuando estamos tomando, llegamos a un momento en que decimos, uy, ya no tomo más, porque hoy ya me está cogiendo. Y uno se echa para atrás un poquito y dice, yo no tomo más porque todo me está cogiendo. Pero entonces viene el amigo, y el amigo que dice, si no tomas, te lo echo. ¿Yo? Él ha dicho eso. Si no tomas, se lo echo. Entonces vos te lo tomás. Y cuando te lo tomas,
superar esa defensa que tenía. Y ya, sí, pan, digo que no trae más, pidamos otra botella. Entonces, con todas estas drogas puede pasar lo mismo. Y entonces ahí es cuando la gente se sobredosifica. Porque pierde ese autocontrol y comienza a consumir más. Con los barbitúricos pasaba mucho eso y mucha gente se mataba con barbitúricos por eso. Con las benzodiazepinas la gente casi no se mata porque las benzodiazepinas tienen un margen de seguridad bastante bueno, ¿no? Entonces también termina la gente quedándose dormida antes de intoxicarse. Bueno, ¿qué más? De todas formas, si tú tienes un paciente agitado, pues se puede requerir sedación con benzodiazepina. Las benzodiazepinas siempre le dan laxantes para eso. ¿Sí? ¿Ducuara conoce en gotas? ¿Sí? ¿En goticas? ¿Cómo sabe? Es posible que ya se esté comenzando a pasar, ¿no? Me imagino que esa es viene para uso médico, me imagino. Claro, ahí sí ya, porque ahí sí ya la gente comienza a usar más. Sí, es muy posible que eso pase. Bueno, entonces la marihuana se piensa que la nicotina también activa este receptor cannabinoide 1. Se dice que comer en exceso también activa ese receptor. Entonces la gente se siente bien. Un detalle muy importante con la marihuana y posiblemente con la nicotina es que el número de receptores puede aumentar. Y ahí es cuando aparece la dependencia. Porque entonces ya están necesitando más para los receptores. Ese es un esquema que tiene todos los efectos según diferentes centros neurológicos y que nos lleva a pensar acerca de los usos actuales como medicina, como uso medicinal. Se considera que la dopamina interviene en el mecanismo de acción de la marihuana y que es la que nos hace la parte de recompensa, ¿no? La mayoría de las cosas que nosotros hacemos es buscar una gratificación, una recompensa, y esas recompensas siempre están mediadas por dopamina. Por ejemplo, las personas que juegan en los casinos requieren dopamina, aumentan la dopamina. Esos son los efectos generales. Creo que son muy conocidos. Creo que son muy conocidos los efectos generales de la marihuana. Y la dependencia, fíjense que es relativamente baja la dependencia, 9% de quienes la usan, 17% ya han empezado muy jóvenes. Por eso es muy frecuente el uso de la marihuana que podríamos llamar social. Hay mucha gente que uno le pregunta y dice, sí, yo de vez en cuando uso marihuana, voy a una fiesta, porque el riesgo de dependencia no es muy grande. El riesgo de dependencia mayor es de los opioides. Es muy grande el riesgo de dependencia de los opioides. Nunca vaya a jugar con opioides. Uso en niños. ¿Por qué pongo esto de uso en niños? Por las tortas. Porque es que están haciendo tortas con él. Y el niño de pronto se come las tortas. El niño de pronto se come las tortas, entonces va a poner hipotérmico, va a tener taquicardia. Hay que tener cuidado con eso porque incluso puede llegar a coma. Eso hay que hacer un manejo médico pertinente. Médico, ¿no? Uso médico con suficiente evidencia no hay nada. Con suficiente evidencia no hay nada. Estos son los mayores usos comunes. Disminuir náuseas y vómitos, especialmente pacientes en tratamiento con cáncer. Pacientes de la quimioterapia, ustedes saben que es tenaz en esto, entonces la marihuana que ayuda mucho a controlar esa náusea y vómitos. Disminuir la presión intraocular es de los casos donde más evidencia hay. El glaucoma. Analgesia. Lo de la analgesia es muy interrogado. Y hay una cantidad de menciones en enfermedades neurológicas que son menciones
sin ninguna evidencia firme. Hay personas que dicen que el niño dejó de convulsionar cuando empezó a utilizar marihuana. Hay casos en esclerosis múltiple, por ejemplo, pero los casos de esclerosis múltiple están más relacionados a esa analgesia, cuando la persona tiene dolor. De modo que falta mucho, falta mucho. Por otro lado, se habla mucho de que son pocos los efectos indeseables. Eso no lo podemos confirmar hasta cuando no haya un uso medicinal más masivo. Con el uso medicinal poco que hay en este momentico, queda muy difícil decir así contundentemente que eso no tiene efectos indeseables. Los efectos indeseables aparecen usualmente cuando el uso es más masivo. Miren, esta otra que está de moda, la famosa Spice, le dicen K2, es otra hierba. No tiene nada que ver con esta, ¿sí? Pero la conocen como marihuana sintética y la conocen también con todos estos nombres. La usan mucho, así como dice ahí, en incienso. Entonces tú entras a un sitio y tú sientes el olor de eso en el ambiente y vos vas entrando en nota. Entonces eso va. Parece que esa es la forma como lo usan en muchos negocios en Estados Unidos, especialmente, pero me imagino que aquí también hay cosas en el bajo mundo que uno no conoce. Bueno, y nos vamos a otros que es donde tengo menos información, porque digo que ando en la calle, y yo casi no ando en la calle. Hace 30 años que no venía aquí, ustedes se dan cuenta que no ando mucho en la calle. ¿Qué anda en la calle? Hay mucha preocupación por eso, una cantidad de cosas en la calle, anfetamina, esta ya la vimos allá cuando hablamos de anfetamina, pero tenemos por ejemplo la ketamina. Cuando uno más o menos conoce qué es la ketamina, a uno le parece increíble que la gente esté usando eso en abuso. La ketamina es una droga muy potente. La ketamina es una droga que se utiliza en anestesia. En anestesia se utiliza como anestésico de uso rápido. En mi época se usaba mucho para hacer abortos, la ketamina. Pero la ketamina, entonces uno de la ketamina, tiene un problema que es, yo creo que es por el cual abusa de ella, ¿no? Y es este. La ketamina es considerada una droga psicotizante. O sea, si vos tenés esa personalidad por ahí escondida de esa vaina, vos te pones ketamina y se te sale esa personalidad. Entonces, nunca se sabe cómo van a reaccionar las personas, ¿no? Eso hay muchas historias en la medicina de cosas que han pasado en pacientes que le han dado ketamina, porque nunca se sabe cómo van a reaccionar. Pueden salir a matar a ese que siempre han querido matar. Porque es una droga bastante riesgo. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Esta. Este es otro estimulante del sistema nervioso central. Muy parecido a lo que ya vimos, a la anfetamina. Inhibe la recaptación de noradrenalina y dopamina. Esta tiene un detalle más interesante. Hay un reporte de que la gente cuando usa esto le dan ganas de comerse a los otros. Pero comérselos de verdad. No en sentido figurado. No comérselos de verdad. Y entonces por eso en algunas partes se le conoce como la droga caníbal. No hay evidencia de que eso sea verdad. Pero cuando ustedes van a revisar esa droga, hay reportes de eso. Hay reportes de que la gente que utiliza eso le dan ganas de comerse a otro. Muy bien. Este es otro gabajimético. Entonces, lo emborracha uno y meten esta cuñita. Entonces con esta cuñita ya la gente comienza a usar esto. Pegante posero. Ese sí lo vemos todos los días en la calle, ¿no es cierto? Eso es un alcohol muy fuerte que cuando usted lo aspira, eso se le va derechito para el sistema nervioso. ¿Lo borracho? ¿Usted es borracho? Pues un borracho no. El pegante posero. Y este es un producto muy interesante que a veces no conocemos y que es muy usado, hace años también, es muy usado.
El nitrito de amido es un nitrato mejor, es un nitrato que como todos ellos es un vasodilatador potente. O sea, como el dinitrato de isosorbide, como el sildenafil, como todos ellos, es un vasodilatador potente. Se conoce con todos estos nombres. Lo llaman el postre de los ricos también porque se usa mucho aspigado. Se usa mucho aspigado. Y miren, este es el punto, ¿verdad? Es una droga muy usada con ese objetivo. Muy usada. Yo casi que podría decir que no hay persona homosexual que no la conozca y la use. Porque eso le relaja el ánimo y facilita. No me daría ese detalle, ¿no? Ese es un detalle poco conocido, no se da cuenta que es un detalle poco conocido. Y ese es viejo, un tipo de menos 80 años. Y la gente de comunidades homosexuales la conocen perfectamente. La conocen perfectamente. Los tipos que no están imaginando. Este cuadrito es muy interesante. Esto es una investigación o una publicación de unos autores ingleses que está publicada en GAC. Es muy interesante este cuadrito porque este cuadrito tiene por este eje el nivel de dependencia y por este eje el nivel de daño físico. Y te ubican aquí todas estas sustancias que hemos mencionado y hay una más. Entonces tú ves que en rojo mayor está la heroína. Porque sin duda es la droga más riesgosa que tenemos. La cocaína está más abajo, la metadona y los barbitúricos. A nivel medio está el tabaco, el alcohol, la benzodiazepina, otros opioides, la anfetamina y la ketamina. Y en el nivel más simple, poco daño físico y poca dependencia, entonces están los solventes, el popper, el cannabis, y eso era lo que iba a contar. Tratando de ser muy estricto en el tiempo. Me quedan unos minuticos y lo voy a aprovechar para mencionarles otra cosa que iba a poner allí, pero por no alargar más la conferencia no lo puse. Y es el Yagué. ¿Yagué? Yagué. El yagé. El yagé es algo que también la gente está usando mucho. Lo único es que eso, podríamos decir, no es de la calle, sino que son ceremonias especiales que hacen, donde la gente va y se sienta a tomar de eso. Eso tiene, los estudios que han hecho eso tiene un antidepresivo inhibidor de la MAO. Los antidepresivos inhibidores de la MAO son muy riesgosos porque pueden generar elevaciones muy grandes de noradrenalina y entonces se pueden causar también, como en el caso de la cocaína, problemas de tipo enfermedad isquémica cardíaca, enfermedad isquémica cerebral, y además de eso tiene también un triptán. O sea, el triptán son esos que estamos utilizando para la jaqueca, como el triptán, tiene también uno de esos, que son sustancias que también pueden causar mayor efecto, sobre todo mayor efecto de inhibidor de la MAO. Manejo de los pacientes también sedación, no hay nada más que hacer con eso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta que pueda responder, con muchísimo gusto, lo más seguro es que no pueda responder. Doctor Camilo Torres, ¿verdad? Una excelente conferencia, creo que merece un aplauso del auditorio. Los compañeros conectados han estado fascinados con esta charla. Yo sí quisiera tal vez como precisar ese mito de que la gente con ribotril, benzodiazepina mezclada con escopolamina da para que uno le quiten la voluntad, entra al cajero, saque la plata, se la entregue al criminal. Eso sí tiene realidad, la acción farmacológica de algún producto que le entregue la voluntad. No exactamente, yo siempre le digo a los estudiantes mucho eso, no exactamente.
Lo que pasa es que te genera una gran borrachera. Y tú cuando estás borracho vas para donde el otro te diga. Entonces te vuelves más manipulable. Entonces, si te dicen venga para acá, tú vas para allá. Si te dicen voltees, tú te volteas. ¿No es cierto? Te dejas manejar más fácil. Pero no es que esas drogas lo pongan a uno, miren, caminamos para el cajero y yo le doy la plata y todo eso. No, eso no es así. Es lo mismo que pasa con los barbitúricos que se utilizaban para hacer hablar a la gente, para sacarle secretos a la gente, sobre todo cosas de guerra. Eso lo ha visto uno en películas de la Segunda Guerra Mundial, donde utilizaban ese tipo de barbitúricos. Es la misma cosa, no es que yo le dé ese barbitúrico a la gente y la gente comienza a decir, bueno, ahora sí te voy a contar todo lo que te iba a contar y no te había contado. No, no es cierto, no es eso, sino que la gente pierde autocontrol. Entonces, como la gente pierde autocontrol, queda más fácil, ¿no es cierto? Que tú le comienzas a decir, a ver, contá, hombre, decime, fíjate que tal cosa. Eso es básicamente lo que pasa con esas drogas, ¿no? Bueno, aquí tuvimos un paciente que dicen que consumió, parece una manzana de hierba, hizo un cuadro de psicosis. Yo no, es decir, el concepto que uno tiene en la marihuana es que pues, no hay una sobredosis, pues, para que el tipo lo torne psicótico. Realmente hay esa condición de un exceso de consumo de marihuana que pueda llevar a un paciente un cuadro psicótico, de delirium, de agitación. Vean, muy importante es lo que me están diciendo porque faltó hacer énfasis en eso. El problema de este tipo de cosas es que casi siempre la gente ha mezclado cosas. Entonces el tipo de pronto no tiene únicamente marihuana, sino que se ha metido una pepa de anfetamina, se ha metido lo otro. La gente, mínimo aguardiente, mínimo licor. Entonces la gente tiene una combinación de licor con cocaína, de licor con marihuana, entonces es una situación distinta, ¿no es cierto? Además, viene la situación de la personalidad de base. Lo que yo decía que pasa con la ketamina, ¿no? Esto viene de la personalidad de base. Si ella tiene una personalidad con ciertos rasgos patológicos, pues lo vas a desahogar mucho más fácil cuando has perdido ese autocontrol y como decía yo al principio, cuando ya no te importa nada. Entonces saca más aporte. Bueno, jóvenes, preguntas, aprovechemos la experiencia del doctor. Eso cuando que las señoras van por la calle y que el tipo saca el spray, la loción y la señora ahí mismo dice que pierde el conocimiento. No, eso es carreta. Eso definitivamente es carreta. Eso, yo les digo mucho y insisto mucho en eso. Eso es farmacocinética. Y si los fármacos se pudieran administrar así de fácil, eso no existirían las inyecciones, no existirían las tabletas, no existirían los supositorios. Y lo que yo necesito darle un antiespasmódico, entonces, listo, ya le di el antiespasmódico. Necesito darle un antihipertensivo, listo, ya le di el antihipertensivo. ¿No? Eso no existe. Los mecanismos de absorción tienen sus patrones fisiológicos que no van a cumplir en eso. Mire, lo que pasa, yo no me cansaré de decir eso. Lo que pasa es que casi siempre las personas que les dan ese tipo de drogas, esas personas han estado haciendo cosas que no quieren contar. Entonces, no pueden decir dónde es que les deben haber dado la droga. ¿Y por dónde le dieron también? Porque esa vez no quieren decir, ¿no es cierto? Claro. Porque es la señora que andaba con el amante, o el señor que andaba con el amante. Entonces, él no puede salir a contar, no es que mira, yo me metí con una vieja amiga mía, me metí por allá en un hotel y allá me chupé las bananitas y me tomé unos tragos allá. Él no puede decir eso, no puede decir eso porque entonces tras todo el problema que tuvo ya por la drogada, va a tener un problema social adicional. Entonces no le toca decir, yo creo que fue un señor que pasó fumando. ¿Cómo va a fumar una persona? Te va a echar el humo a vos y va a intoxicar al otro y él no. Si como mínimo ha tenido el humo en la boca, como mínimo, eso es absurdo, ¿cierto? O lo que dice, por ejemplo, que vos te subís en el taxi y el señor del taxi sacude el trapo rojo.
Y que vos aclaras inmediatamente, ¡ah! ¡Muchacho! Hay que preguntarle al señor de dónde venía cuando se subió al taxi. ¿De dónde venía? Y él posiblemente no quiera decir de dónde venía. ¿Ya? Esos son los puntos. ¿Vos mirás? Ok, aquí otra pregunta. En el caso de los depresores del sistema nervioso central, por ejemplo, el alcohol, una persona que esté bajo la influencia de estos y tiene un encuentro sexual, ¿se puede considerar como una violación o no, por estar bajo el efecto del depresor? No entendí. Es decir, Yo tampoco, vamos para que le aclare, mami. ¿Cómo es? es decir, O sea, yo estoy bajo efectos de diazepam. o por ejemplo el efecto del alcohol, Sí. y esa persona tiene un encuentro sexual con alguien desconocido, la persona sabe que esa persona está Sí, alcoholizada, claro. ¿se puede considerar violación? Claro que sí, claro. Cuando usted se va con su novia y su novia se emborracha, y usted así borrachito y todo se la lleva, y pam, vino, esto es una relación. Yo le sugiero acordar con ella antes de que se emborrache. Usted le dice, si te emborrachas te advierto, pues vos te vas a emborrachar y te advierto. A mí no me vas a hacer perder la fiesta aquí. De modo que así te emborraches, pam. No, eso no tiene separación allí. No. O sea, esos términos se consideran sinónimos. El que no es sinónimo es hábito. Entonces usted puede tener hábito o adicción o dependencia. ¿Listo? Pero esos dos se consideran sinónimos. O de pronto usted me quiere llevar allá. Básicamente se considera el término dependencia cuando vos haces síndrome de abstinencia. Esa es la división, ¿no? Vos podés ser adicto, pero de pronto no hacer síndrome de abstinencia. Pero en general los términos se utilizan como sinónimos. Otro es el hábito. ¿Qué hábito podemos tener con muchas sustancias, con muchas drogas? Hay personas que, por ejemplo, viven tomando Alka-Seltzer, o viven tomando acetaminofeno, o viven tomando descongestionante. Entonces eso vuelve un hábito. O uno de los más comunes que hay, el de tomar relaxantes todas las noches para poder hacer poco al otro día. Eso es un hábito. Es un hábito que tiene las personas. Bueno, doctor, muchas gracias. Esta es una farmacología magoya y creo que vamos a invitarlo la próxima vez. Hagamos la preguntita a ella y lo vamos. Última pregunta. El tiempo mínimo de exposición a un opioide, por ejemplo, morfina o fentanilo, los pacientes que están en UCI, los niños que llevamos a UCI, por ejemplo, están expuestos a morfina o fentanilo durante 8, 10, una semana, 2 semanas. ¿Cuánto sería el mínimo tiempo de exposición a un opioide para que ese niño se nos vuelva adicto? Eso no existe. Hay personas, en la literatura hay una cantidad de casos de personas que se han vuelto adictas con una sola dosis. De modo que eso no Y alcanza. el segundo, adicción a bebidas energéticas. ¿Se ha descrito? Caeríamos en lo que estábamos diciendo ahorita, es un hábito. O sea, todavía no llega allá porque las personas no tienen ni síndrome de abstinencia y pueden sobrevivir sin eso, ¿no? Es como tantas otras adicciones que tenemos. A ver qué es. En cuanto a la sobredosis de benzodiazepinas, que los síntomas son muy parecidos a una persona cuando está borracha, Sí. habría como una característica en sí que me haga pensar, es una benzodiazepina y no de pronto que está borracha la persona. No hay nada. Lo único es que de las benzodiazepinas pues tiene un sueño mucho más marcado, ¿no es cierto? Mucho más marcado, hay menos respuesta al estímulo, es lo único. Pero no es que el alcohol y las benzodiazepinas prácticamente hacen lo mismo, aumentaste GABA. Por eso decía yo ahora que usted eventualmente le puede poner a ese paciente el antídoto, el Atenar, se lo puede poner, que no va a tener